¿Sabía usted qué es el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Sabía que el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ser en orden y con toda reverencia al Señor? ¿Sabía usted que el bautismo con el Espíritu Santo es una promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo? Mi nombre es Alejandro Juárez y al día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este capítulo de Doctrina Bíblica Cristiana. Comenzamos. El día de hoy nos encontramos a punto de comenzar a abordar nuestro primer programa donde estudiaremos el tema del bautismo con el Espíritu Santo, que es nuestro sexto punto doctrinal. El bautismo con el Espíritu Santo en la vida del creyente, y siempre que vayamos a tomar o abordar este tema, lo vamos a hacer desde una perspectiva bíblica, dejando completamente de lado nuestros impulsos o nuestras creencias de lo que es correcto o lo que no es correcto. Asimismo, me gustaría comentarte que hablar sobre este tema es algo delicado y que se debe delimitar con toda claridad nuestra postura, la cual, como les he dicho, es enteramente bíblica. Ahora bien, actualmente vemos cómo hay dos extremos. Por un lado, están aquellas iglesias que dicen que el bautismo con el Espíritu Santo solamente consiste en el momento en que eres salvo y eres sellado con el Espíritu Santo, quien viene a morar a tu corazón. Sin embargo, conforme a la Biblia vemos que esto no es así, sino que también debe haber un momento en el que el creyente debe ser investido de poder de lo alto. Pero también, como dijimos, hay dos extremos. Está el otro extremo, que son las iglesias que han caído en un completo desorden sobre este asunto y dan lugar a la carne con manifestaciones que incitan al desorden o incluso hasta demoníacas. Debemos de recordar que nuestro Dios es un Dios de orden y que todo lo que se haga dentro de las instalaciones de nuestros templos debe llevarse con el máximo grado de reverencia, sabiendo que nuestro Dios está en su santo templo, tal y como nos dice la Biblia en Habacuc 2:20, que dice: «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Por lo tanto, no hay forma de que podamos justificar que se cometan actos como los que estás viendo ahorita en pantalla y decir que es una forma de mover del Espíritu Santo y que cada hermano, cada denominación es diferente. No, porque el Señor precisamente dejó una guía en su palabra, que es la que vamos a estudiar. Para eso debemos de tener en claro que los templos son casa de Dios y puerta del cielo, son casa de oración. Los templos no son lugar para que vayas a danzar, a socializar con los hermanos, o a ligarte a la doncella o al hermano que tanto te gusta. O sea, puedes socializar con los hermanos y puede haber una atracción entre los jóvenes, es decir, señorita con joven. Y pues sí, eso es, no decimos que está mal, es de hecho natural, pero eso es algo secundario. Lo principal que debemos de buscar, el principal objetivo es darle la honra y la gloria a nuestro Dios y buscar estrechar nuestra relación con Él. Hoy en día hay muchas iglesias que con el ánimo de hacer sentir bien a sus feligreses dicen: «Estás en tu casa». Pero aunque suena bonito y no está mal, no es una herejía, lo cierto es que esto no es así, no es una realidad. El templo es casa de Dios y lo que hagamos en estos lugares debe ser hecho con el máximo nivel de reverencia, tal y como lo dice la Biblia en Levítico 19:30, que dice: «Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová». Fíjate cómo lo está afirmando. Sí, ya sé. Me imagino que has de estarte preguntando algo como: «Hermano, pero estos textos que usted está hablando son del Antiguo Testamento y nosotros estamos bajo la gracia». Pues sí, hermano, pero este texto también aplica a nosotros los cristianos, porque ¿cuántas personas hay que se dicen ser cristianas y no van al templo? O llegan tarde por diversas excusas, como por ejemplo: «Es que el domingo es el único día que tengo para pararme tarde y pues lo aprovecho».
O sabes que me quedé esperando un paquete y nunca llegó el paquete. O es que tenía muchas cosas que hacer y no fueron el domingo. Y eso es no respetar el día del Señor, que se le debe dar la honra y la gloria de todo el tiempo, en toda nuestra vida, pero en especial el domingo, en asistiendo a su casa. La iglesia necesita orar. La iglesia necesita saber más de Cristo. La iglesia necesita conocer con más profundidad del amor de Cristo y experimentar su presencia. Porque claro, ahora quieren sustituir la presencia de Dios con espectáculos llenos de luces, humo de hielo seco, danzas sensuales, con eventos que no tienen nada de espiritualidad y que solo alimentan la carne y llenan de emocionalismo al creyente. Por eso, hoy en día tenemos una gran cantidad de iglesias que se dicen ser cristianas y más parecen clubes sociales, discotecas, antros, y lo peor es que están llevando a la gente a la perdición. Los engañan y se autonombran entre ellos como apóstoles o profetas, y aquel profeta ya le profetizó prosperidad a este otro y este otro al de allá, y entre ellos se profetizan. Y no conforme con ello, se autonombran también como arcángeles, patriarcas, etc. Pero en realidad, esto delante de los ojos de Dios es incorrecto. Por ello, porque la iglesia ha dejado de orar, es que la violencia se ha recrudecido. Por eso es que la ideología de género está ganando terreno y tenemos a supuestos pastores y pastoras lesbianas o transgénero que andan por ahí corrompiendo a los niños, y hay incluso algunos espectáculos drag dentro de los templos. Y hay otros que dicen ser pastores transexuales o drag que hablan en lenguas. Y hay uno en especial de la iglesia metodista de Estados Unidos que se hace llamar Pentecost, en referencia o burla al Pentecostés, y él dice que su peluca roja es, ella, porque es una mujer que se hace pasar por hombre, como un pastor, y dice que su peluca representa las lenguas de fuego que aparecieron repartidas en el Pentecostés. Esto es una blasfemia, esto es una burla a lo que Dios hizo y sigue haciendo en su iglesia. La iglesia necesita volver a Dios. La iglesia necesita dejar de estar durmiendo, de recordar épocas pasadas, de decir que todo en aquellos tiempos, la vitrina de los héroes de la fe, no, y necesita empezar a acercarse más a Dios. Porque también se han cometido excesos con el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas congregaciones donde el líder agarra su saco y lo avienta como si fuera una onda, o patea, y los asistentes empiezan a saltar, a gritar y a poner los ojos en blanco, o sacan las cosas como la risa santa, la borrachera espiritual. Esto es incorrecto. Y entonces, como nadie les pone un alto, como no leen la Biblia, porque también la congregación no lee la Biblia, entonces vienen aquellas falsas iglesias de la doctrina de la prosperidad, que te dicen: saca ese campeón que llevas dentro y mira que el Señor te va a dar un aumento y te va a dar un ascenso, y yo veo que vas a tener muchas filiales de tu empresa y te voy a levantar más en alto. No. Porque lo que ocurre es que la iglesia, los congregantes, hemos llenado nuestras vidas con ídolos, con dioses falsos, y esto nos ha hecho apartar nuestra vista de aquel que nos amó y nos compró con su sangre preciosa, Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque, seamos muy francos, ¿cuántos hay de nosotros que cuando hay un problema, ahí vamos corriendo? ¡Ay, Señor, ayúdame! ¡Ay, Señor, te prometo que si me ayudas, yo voy a dedicarme toda la vida a tu servicio! Y Él, Dios, en su misericordia nos contesta. En su misericordia nos contesta. Y nos da lo que nosotros le pedimos a Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo olvidamos.
Inmediatamente, volvemos a las andadas, ya voy a llegar tarde otra vez al templo, otra vez estoy ahí yendo a pedir dinero. No, hermanos. Desafortunadamente, muchas iglesias evangélicas han dejado de ver a Dios como el juez, como el creador de todo el universo, y también como a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y ahora lo ven como el genio de la lámpara maravillosa a quien le pides un deseo y Él te lo tiene que conceder, e incluso hacen afirmaciones como diciendo: tu palabra dice y nosotros en tu palabra arrebatamos. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. Dios es Dios, y si Él quiere, por su misericordia, te va a dar lo que tú estás pidiendo. Pero es por su misericordia. No porque lo merezcamos, no porque lo pongamos contra la pared, pues el Señor se siente comprometido y tiene que responder. No. Dios no puede ser burlado. El Dios que predicamos es un Dios de poder, de gloria, y es el único Dios verdadero. Es el mismo Dios que sacó a Israel de en medio de Egipto. Es el mismo Dios que ayudó a Abraham. Es el mismo Dios que levantó a los apóstoles. Ese es nuestro Dios. Pero aquí hay una pregunta: ¿estás dispuesto a escuchar su voz? Porque el día de hoy comenzamos a abordar un tema que es complejo y que se presta para muchas malas interpretaciones, y que también ha redundado en que la iglesia haga abusos o cometa abusos con él. Es un tema delicado, pero también muy interesante: el bautismo con el Espíritu Santo en la vida del creyente. Comenzamos con nuestro primer punto. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Leemos en la Biblia que el Espíritu Santo de Dios es una promesa que el Señor dio desde el Antiguo Testamento, tal y como leemos en Joel 2, 28 al 32, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Más adelante, en el Nuevo Testamento, vemos cómo Juan el Bautista decía: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Más adelante vemos que nuestro Señor Jesucristo les ordenó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén y permanecieran ahí hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo, cuando dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora bien, entendemos que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros el Espíritu Santo, llenándonos de su plenitud. Leemos en la Biblia que esta promesa no tiene fecha de caducidad, tal y como leemos en Marcos 16, 17, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí el Señor no está poniendo una fecha de caducidad o fecha en la que expira esta promesa. Es decir, algunas iglesias dicen: es que esto se realizó cuando estaban los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, pero ahora ya no, fue desapareciendo gradualmente. No, nuestro Señor Jesucristo no puso una fecha de expiración, sino que lo mantiene como un constante presente. Por ello, es muy importante darnos cuenta de la relevancia y la trascendencia de este asunto en nuestras vidas. ¿Cómo sé si soy bautizado con el Espíritu Santo? La respuesta es una, y tal como leímos en el pasaje anterior. La señal es hablar en nuevas lenguas, pero para esto hay una serie de indicaciones y reglas que se deben de cumplir y que de ninguna manera pueden salirse de la misma.
Para ello, vamos a irnos a 1 de Corintios capítulo 14 y de ahí vamos a hacer énfasis en los versículos 39 y 40 que dicen: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué significa esto? Significa que de ninguna manera podemos caer en desorden, en relajo, en ponernos a saltar o a correr por todo el santuario o a gritar o a sacudirnos. Vemos que el apóstol Pablo, él también fue partícipe de esta promesa, cuando dice en los versículos 18 y 19 de 1 de Corintios 14: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Esto es, no siempre, no cada domingo, no cada mes, no cada que nos vamos a reunir todos y aquí vamos a hablar en lenguas y no vamos a salir de aquí hasta que seamos llenos de hablar en lenguas. El Espíritu Santo va a darnos esta experiencia. El hablar en nuevas lenguas no es un suceso que se deba tomar a la ligera, tal y como leemos en la Biblia cuando el apóstol Pablo dice: porque el que habla en nuevas lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Luego más adelante dice: por lo cual el que habla lengua extraña pida en oración poder para interpretarla. No es que me solté ahí hablando en lenguas que nadie me entiende a viva voz. No. El Señor dejó muy claras las especificaciones, los lineamientos, y aunque muchas iglesias dicen es que es el sentir del Espíritu Santo y eso llevó, no, porque entonces contraviene o se contrapone con lo escrito en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios, nuestra única regla de fe. Asimismo, vemos al leer la Biblia en todo el Nuevo Testamento que no siempre que había un culto a Dios o que los apóstoles había derramamiento con el Espíritu Santo en forma de hablar en lenguas. Por eso, en Discípulos de Cristo entendemos que el hablar en lenguas es algo que ocurre solamente y solamente cuando el Señor lo determina de esa manera. Y no siempre van a ser en idiomas que no entendamos. A veces, y hay testimonios, que puede ser que el Señor permita que una persona le hable a otra que no es creyente y que es de una nacionalidad diferente y el hermano nunca ha hablado ese idioma y de pronto le predica al incrédulo en el idioma del incrédulo en un perfecto idioma sin nunca antes haberlo estudiado. Te voy a compartir un testimonio. Conozco, o más bien conocí, a una joven cuando yo era niño, ella era joven, que estaba en cierto lugar mientras que otro joven judío ortodoxo, que también era nacido de Israel, se acercó y vio que un grupo de jóvenes cristianos estaban orando en la calle, aquí en la Ciudad de México, y estaban orando muy fervientemente. Entonces, aquel joven judío ortodoxo se acercó y la joven al verlo se acercó al joven y le predicó el evangelio hablando un perfecto hebreo a este joven. ¿Cuál fue el resultado? Aquel joven o aquel hombre se convirtió a Cristo para la honra y la gloria de Dios. La pregunta es, ¿hubo pérdida de conciencia de parte de la hermana que le predicó a este joven? No, en lo absoluto. De hecho, aquella joven estaba consciente que le estaba predicando el evangelio a aquel hombre, pero ella pensaba que le hablaba en español y no se dio cuenta que le hablaba en el idioma de aquel joven judío. Entonces, en este testimonio podemos ver que se cumple lo dicho por nuestro Dios a través del Espíritu Santo cuando dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando alguien habla en lenguas, es solamente para 2 cosas. Y es muy importante, son solo 2 cosas, no más. La primera, para alabar el nombre de Dios. O la segunda, es para entregar algún mensaje de parte de Dios a la iglesia.
siempre basado y dentro de lo que dice la Biblia. No va a ser de que me pongo a balbucear un montón de cosas sin sentido y de pronto digo, es que sabes que el Señor me dijo que mira, yo te veo aquí, no hombre, pero siendo el máximo campeón del mundo. No, es que yo, mira, sabes que el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposo. No, de ninguna manera. Esto contradice lo que dice la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios inequívoca. Todo esto se resume en una frase. El bautismo con el Espíritu Santo siempre y en todos los casos, sin excepción, es para edificar la iglesia de Cristo, y haciendo esto es para dar la honra y la gloria al Señor. Pero la edificación del cuerpo de Cristo no significa que nos va a ir bien económicamente o que Dios nos abre puertas de abundancia y las puertas de los cielos se abren. No, de ninguna manera. A veces la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con pasar por tribulaciones, por problemas, por angustias, por enfermedades, por carencias, por persecución. Y es por eso que el Señor Jesucristo nos bautiza con su Espíritu Santo para investirnos de poder, esto es, llenarnos de su poder, capacitarnos para poder afrontar los días malos y también saber administrar en los días buenos. Por ello, en Discípulos de Cristo rechazamos contundentemente y con firmeza y no tenemos comunión alguna con aquellas congregaciones que solo hablan de la prosperidad material del cristiano, la prosperidad económica, y yo te veo con muchos carros, y yo te veo con muchos empleados, y vas a ser cabeza y no cola. No. Nosotros no compartimos y rechazamos contundente y enérgicamente esa postura que aquellos lobos rapaces se dedican a hacer mofa del bautismo con el Espíritu Santo, tal y como pasa con varios falsos maestros que profetizan prosperidad económica y espiritual al creyente, pero sin ninguna base bíblica. El Evangelio de Cristo Jesús siempre debe tener como único objetivo dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Lo que sale de ahí ya no es evangelio. Aunque suene bonito, aunque te pongan la canción en tonos menores para que sientas un sentimiento de aflicción, de contrición, esto no, si no está conforme a la Biblia, no procede de Dios. Asimismo, en Discípulos de Cristo rechazamos las ideas que algunas iglesias de corte pentecostal han tenido, no obstante si tenemos comunión con ellas. Pero rechazamos la idea, o no estamos de acuerdo, de estas ideas de vamos a reunirnos todos a orar y de aquí no salimos hasta que seamos llenos del Espíritu Santo y todos salgamos hablando en lenguas. No, hermanos, así tampoco. Porque ciertamente los apóstoles todos se reunieron para orar y estaban todos en un mismo sentir, pero no vemos en la Biblia que los apóstoles dijeran vamos todos a reunirnos y a orar y no salimos de aquí hasta ser llenos de nuevas lenguas. Al contrario, sí se reunían a orar, pero no siempre había manifestaciones como el hablar en lenguas. Cuando las había, la Biblia las menciona. Recordemos este texto, que es muy importante. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces estas reuniones que pues tienen buena intención salen del orden que Dios estableció a través del apóstol Pablo cuando escribe en Corintios que si uno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces no hay cabida para decir vamos a hacer cruzadas del bautismo con el Espíritu Santo y aquí todo mundo va a salir hablando en lenguas. No,
de ninguna manera. Te voy a contar una experiencia que me tocó. Una vez iba con unos amigos, un grupo de amigos, ahí a la Plaza de la Constitución, lo que es el Zócalo capitalino aquí en la Ciudad de México, y había unos hermanos de corte pentecostal que estaban evangelizando y pusieron una grabación a toda voz de una predicación, y aparte que el pastor, que no sé quién era, estaba hablando con una voz muy ronca y muy fuerte. De pronto empezó a hablar en lenguas el hermano, y mis amigos, que eran incrédulos, se empezaron a reír y dijeron: ¿qué les pasa a estos locos? Debemos de tener mucho cuidado, porque el que no es creyente, esto es el incrédulo, va a tirarnos de a loco. Él no entiende lo que está pasando. El bautismo con el Espíritu Santo es algo que se debe de tratar y llevar con sumo cuidado. Evidencias del bautismo con el Espíritu Santo. En este punto podríamos decir: ya fui bautizado con el Espíritu, ¿y ahora qué? Este suceso no solamente comprende en hablar en lenguas que nadie entiende o llega a haber alguna interpretación y ya, el cristiano sigue con su vida normal. No. Después de esto se aconseja que debe haber un acercamiento pastoral para dar seguimiento a la persona que lo recibió y animarlo en su deseo de orar y estar en comunión con Dios, orientarlo en la lectura de la Biblia, hacer hincapié en la vida en santidad del creyente y buscar que se desarrolle aún mejor en el ministerio dentro de la iglesia. Hermano, si no soy bautizado con el Espíritu Santo, ¿no puedo ministrar? No. Bueno, discípulos de Cristo no creemos que esa sea una condicionante. Hermano, si no hablo en lenguas, ¿qué ocurre? ¿No soy salvo? No, tampoco. Eso no significa que no eres salvo. Siguiente punto: el hablar en lenguas y la dislalia momentánea. En Discípulos de Cristo creemos que hoy en día es una realidad el bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas como señal inequívoca. Y ya hemos estudiado lo que nos dice la Biblia sobre este asunto. Pero también consideramos que hay muchas personas que creen que porque balbucean, eso es hablar en lenguas. O porque dicen palabras sin sentido, eso es hablar en lenguas. Hermanos, no siempre eso es ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cómo sé si un hermano realmente ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Bueno, porque se siente bendición. Además, por sus frutos los conoceréis. Por su testimonio, que es su vida, tanto en el pasado como para el futuro. Un verdadero creyente que ora a Dios y se consagra a Él puede o no recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Depende de Dios. Existen algunas personas que porque balbucean palabras o letras sin sentido, les dicen que profetizaron o que están profetizando, y a eso le agregan cosas como poner los ojos en blanco y mecerse y gritan para imponer más autoridad. No, hermano, esto no es así, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Fíjate bien este versículo: Dios no es Dios de confusión, sino que de paz. Los apóstoles nunca se pusieron a aventar prendas al prójimo para que recibieran el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa práctica, que se da mucho en las iglesias neopentecostales como en los movimientos de Cash Luna, es completamente errónea y es una herejía. Tampoco vemos un sustento bíblico en decir que el Espíritu Santo se recibe porque el pastor le sopla a los creyentes y recibes el bautismo con el Espíritu Santo. No, de ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo una sola vez y no fue en desorden. No vemos que los discípulos se pusieran a agitar los brazos como aleteando o revolcarse en el piso. No, de ninguna manera. Estas acciones de tirarse al suelo y gritar mientras se ponen los ojos en blanco o agitarse, fíjate que sí está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Pero se explica que esas personas que hacían esto estaban bajo un espíritu inmundo, esto es, endemoniadas.
Entonces, si en su iglesia se ponen a hacer esas cosas o estas cosas, por favor, sálgase de ahí inmediatamente y no regrese. Nuestro Señor, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, nunca pierde la conciencia. Nuestro Señor nunca va a hacer que te venga un éxtasis. Ciertamente el apóstol Pedro tuvo uno, pero fue el único y tenía un propósito inmediato a cumplirse. Esto es, ir a la casa de Cornelio, que era un gentil, para predicar del Evangelio. Y entonces nuestro Señor Jesucristo lo preparó para esa tarea que era inminente e inmediata que se tenía que hacer. Lo capacitó a través de este éxtasis. Hermano, no he sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces, porque no hablo en lenguas, ¿no he sido sanado? No, hermano, de ninguna manera. Como le vuelvo a comentar, el bautismo con el Espíritu Santo lo da nuestro Señor Jesucristo y Él decide a quién se lo da y en qué momento se lo da. Si usted, ojo con esto, desea recibirlo, pregúntese para qué lo quiere. Si su respuesta es, ay, porque quiero sentir bonito y que todos me vean, ay, porque me han contado que es muy bonito y quiero sentirlo, hermano, deje de buscarlo, por favor. Así no van las cosas. Pero si su respuesta es, quiero hacer la voluntad de mi Dios y trabajar incansablemente en su obra para edificación de la iglesia, entonces, hermano, aguarde en la promesa del Señor. Hay un pasaje en 1 Corintios 14 que dice, mas el que ignora, ignore. Esto es, si no lo has recibido, no estás condenado. Mejor sigue buscando al Señor con todo tu corazón. Esa debe ser tu prioridad. Tu relación con Dios. Recuerda este pasaje. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Finalmente, quiero terminar esta primera parte con una breve reflexión que mi mamá me contó cuando yo era niño. Es una reflexión, es solamente un ejemplo a partir de una historia ficticia, pero con una enseñanza. Había una vez una iglesia donde había un pastor que daba unos mensajes con una excelente preparación y aquel hermano iba de arriba a abajo para atender todo lo de la iglesia. Como consecuencia, los miembros de la misma lo tenían en muy alta estima y a cada rato le invitaban a comer, que a cada rato le decían, ay hermano, su tema estuvo muy movido, de veras que con mucha unción. Pero también en esa iglesia había una ancianita que lo único que hacía, humanamente hablando, era llegar al templo muy temprano, muy temprano, antes del pastor, doblaba sus rodillas y oraba. En su casa doblaba sus rodillas y oraba y leía la Biblia. Y cuando había que servir al Señor, pues lavaba los baños, movía las sillas, servía las mesas, pero tenía mucha oración. Era una mujer de mucha oración. Sin embargo, pasó desapercibida dentro de la iglesia. El tiempo transcurrió y cuando fue el momento de que todos estuvieron delante de la presencia del Señor para la repartición de los galardones, todos los creyentes recibieron sus coronas del tamaño que ameritaban sus obras, hasta que ya solo quedaban 2 coronas. Una muy grande, con unas joyas preciosas, hecha de oro y con jade, con esmeraldas, con zafiros, diamantes, tan hermosa como nunca te la vas a poder imaginar. Y otra que sí estaba bonita, pero estaba chiquita y no tenía tantas piedras preciosas. Entonces, ¿qué crees que pasó? Ya nada más quedaba la ancianita y el pastor.
Y el pastor se frotó las manos y dijo: está ya mi corona, no hombre, ya esta corona es mía. Pero ve nomás, valió la pena todo lo que pasé. Y oh sorpresa, que el Señor lo va llamando y le da la corona chiquita. Y a la grandota se la dio aquella dulce ancianita. El pastor se quedó sorprendido y dijo: pero Señor, ¿cómo puede ser posible esto? Estaba sorprendido, estaba impactado el pastor. Y entonces el Señor le respondió: bueno, hijo, tú me serviste allá en la tierra, pero ¿te acuerdas cuántas veces recibiste la gloria de mi pueblo allá abajo? ¿Cuántas veces no hacías algunas cosas dentro de mi pueblo solamente para quedar bien con ciertos grupos de la iglesia? ¿Cuántas veces, a pesar de que veías que otros más grandes que tú dentro del movimiento hacían cosas que no estaban correctas, tú guardabas silencio porque querías conservar tu puesto y aún te hacías cómplice cuando callabas y no denunciabas? ¿Te acuerdas de todas las veces que ibas a orar solo por los hermanos que eran tus amigos, tus cuatitos, tus compadres? Bueno, esta ancianita todos los días oraba por ti y por toda la congregación, y aún sin conocerlos, por todos los que creían en mí. Esta ancianita sostenía tu ministerio en oración, y ni un día faltó en que ella doblara sus rodillas delante de mí para interceder por ti y por tu familia. ¿Qué aprendemos de esta historia? Simple. Es de vital importancia fortalecer nuestra relación con Dios en todo momento. Orar y leer la Biblia. Cantar himnos, no esa basura pseudocristiana, no. Solo Dios conoce las verdaderas intenciones del corazón. Pero del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca, pero también nuestra conducta refleja la abundancia de nuestro corazón. Por sus frutos los conoceréis. Mi nombre es Alejandro Juárez y yo te espero este viernes a las 7 de la mañana con un nuevo capítulo de Derecha la Flecha, que será la segunda parte de este estudio y no te lo puedes perder porque está muy interesante. Dios te bendiga.